Platón. Y esto es Y pan de hoy, libro para Taller Comunidad La Goicón. y hoy es Y hoy un, estamos estrenando estudio, es un Puchi. estudio Estamos que nosotros pronto, solitos aquí y no está saliendo nuestro que amigo. pronto en la Goico nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer este programa como es. Hoy estamos con nuestro amigo vecino, también miembro de la junta de este proyecto Taller Comunidad La Goico, que se llama Lester Nurse, y por nuestras grandes dificultades técnicas quizás van a ver a Juan y a mí y a Lester solo, porque estos son nuestros problemas tecnológicos, pero lo importante es la conversación que vamos a tener y que vamos a estar hablando, Puchi, no me empuje. es que Juan quiere meter la mano en el teclado. Mira, pero entonces ya que Lester habla y nosotros resolvemos el problema, tenemos todas las peleas que queramos. Lester, bienvenido a Pan de Bienvenido a Libro. Pan de Para Libro. nosotros tú eres una figura importantísima en el Taller Comunidad Lagoico, tú eres un pilar que nos ancla a la Además, comunidad el mejor y a la rey mago. historia, uno de nuestros reyes magos. Y debo decir, ¿verdad? Porque Lester ha trabajado este tema de Santurce mucho, ha escrito mucho sobre esta historia que nos va a contar ya mismo, pero que en su vida también fue un psicólogo y fue profesor. Y nosotros usamos todas esas habilidades que tiene Lester para la diversidad y todos los proyectos que nosotros queremos seguir echando para adelante en el Taller Comunidad Laúico. Bienvenido, Lester. Saludos, hermanos, y honrado con esas palabras hacia mi persona, pero yo también me siento en igual forma con el grupo de jóvenes como ustedes que estoy trabajando en la Escuela Goico porque me dan vida. Y saber que hay un grupo de jóvenes trabajando para conocer un poquito la historia nuestra del pueblo de San Mateo de Cangrejos, y posteriormente voy a decir por qué yo no soy de Santurce. Así que yo soy de San Mateo de Cangrejos, yo soy cangrejero. Y hay cangrejeros y cangrejeras, porque algo que me parece que me he percatado a través de este proceso es cómo las mujeres se han quedado fuera de todo el proceso histórico, aunque han tenido una participación, me parece, que es sumamente importante. Sin comida, los soldados no van al frente. Sin uniforme en aquel entonces, los soldados tampoco iban al frente, y por lo tanto yo quiero hacer visible el papel de la mujer que ausente en todo este proceso. Pero ya hablaste de soldados y todavía no sabemos, no nos has dicho sobre ese gran evento fundacional No, que no, Juan, no, Juan nos lo va a traer como en pan de libro nos gusta. Estamos en el mes de la historia negra, de Black History Month, ¿no? Febrero, todo el mes de febrero se celebra. Y nosotros quisimos, ¿no? Obviamente, aprovechar para rescatar historias negras de nuestra historia. Y de nuestra comunidad. De nuestra comunidad, aprovechando la visita y la presencia de Lester Enel, que es miembro de la Junta de Directores de Taller Comunidad Lagoico, y uno, ¿no? De sus figuras más emblemáticas, quisiera decir, porque ata a nosotros que hemos llegado en otros momentos o en migraciones posteriores, porque mi familia es de Santurce del siglo XX, porque venían de Latinoamérica, no eran de Puerto Rico. Lester con Lester vamos entonces a recuperar la historia, ¿no? De este espacio, de esta comunidad que llamamos Santurce y Machuchal, ¿no? Y yo quiero empezar leyendo el libro de Historia del Pueblo de Puerto Rico de Arturo Morales Carrión, ¿no? Que es de 1968, y Morales Carrión fue uno de los historiadores más importante en los estudios de historia de Puerto Rico, porque fue académico, muchos de los posteriores historiadores de Puerto Rico se graduaron con él o estudiaron con él, y sus libros se enseñaron en las escuelas, ¿no? Y él dice sobre la comunidad de San Mateo de Cangrejos en su libro, ¿no? La pequeña población tiene esta singularidad. Sus habitantes son gente negra quienes han escapado a Puerto Rico provenientes de las islas vecinas. La corona española, siendo tolerante, les concede libertad y les permite asentarse en estas tierras arenosas en las cuales hacen sus cultivos. Esta gente de color son generosos, como los otros pobladores, forman sus propias milicias. La milicia de Cangrejos, y en 1797 las tropas inglesas se las vieron con estos valerosos milicianos cuando trataron de ocupar San Juan. ¿Qué te parece? Sí, sí, lo primero es que
muchas veces hablan de la gente de color. Y eso me trae a la memoria a un querido amigo, profesor de la Universidad de Puerto Rico, nuestro querido amigo en paz descanse, Isabelo Zenón Cruz. Cuando le decían a él y hablaban de personas de color para referirse a personas negras, lo primero que hacíamos era preguntarnos anaranjado, verde, azul, porque de color puede ser genérico. No somos negros, no de color. Porque cuando hablan de la gente de piel clara, dicen blancos, pero no dicen fulano es de color, si es blanco, pero si es negro dicen fulano es de color. Así que yo no soy de color, soy negro. No, y Morales Carrión, primero porque... En ese lenguaje los blancos son incoloros. Primero porque Morales Carrión, los Carrión, su centro es cangrejo. O sea, ellos son cangrejeros. Obviamente vinculados quizás al banco más importante de Puerto Rico, que es el Banco Popular. Ahí están los Carrión, ¿no? A mí me interesó mucho la historia de Cangrejo primero, porque yo nací en el mismo corazón de San Mateo de Cangrejo. Este lugar se conoció como la Parada 21 y los ubico. La Parada 21 es exactamente donde está el Centro de Bellas Artes y las dos Torres Minillas hasta llegar a Supermax. O sea, tú ese caminando por la avenida de Riego hasta el Banco Popular, caminando por la avenida Ponce de León, mal llamada Ponce de León, es hasta la parada, hasta la iglesia episcopal, pasando por frente de la Plaza del Mercado hasta la avenida Wilson. Todo ese territorio que era de gente negra desapareció, fue expropiado allá para los años 50 y 60. ¿Me están viendo? Sí, es que nos vemos nosotros y no te vemos a ti, disculpa. Estamos teniendo un problema, una dificultad técnica de que en Facebook no está saliendo lo que está saliendo en nuestra pantalla en Zoom. Y por eso parece que no estamos viendo. Yo los estoy... Sí, pues tú no estás los estoy viendo ustedes. Sí, pero es que tú nos estás viendo en Zoom. Lo que pasa es que lo que te está grabando en la pantalla de Facebook no es... tu imagen no está saliendo. Se escucha tu voz, pero no tu imagen. Ahora. No, voy a ver cómo hago para que tú te veas también. Bueno, pero te estamos escuchando. Hay que hacerlo, espérate, pues si quieras tú. No, aquí, perdón. Es en el live. Es aquí. ¿El problema es de allá o de acá? El problema es nuestro. El problema es nuestro que no sabemos bien bregar con esto. Pero estábamos hablando y nos estabas contando la geografía o la delimitación. Correcto. Exacto. Además sí, para la gente que no conoce a Lester, que tú siempre dices la mal llamada Ponce de León, sería chévere también que expliques por qué tú siempre dices eso. Sí, lo voy a explicar bien chévere. Fíjense que ese sector, que era un sector negro, prácticamente fue expropiado y desapareció. Yo creo que primero eso fue una estrategia de los gobiernos racistas. O sea, vamos a desaparecer todo aquello en Puerto Rico que nos relacione con el África. Y por esa razón vemos que la historia negra de Puerto Rico en general, y no solamente desapareció la gente negra de Cangrejos, sino que eso también ha ocurrido en Ponce, ha ocurrido en Carolina, ha ocurrido en Loíza, que poco a poco han ido trayendo urbanizaciones y los sectores negros prácticamente han ido desapareciendo. Así que ese es el sector donde yo nací y me crié. Pero mi interés por la cuestión de historia cangrejera es porque desde que yo soy muy niño, los cangrejeros, a diferencia de otros lugares donde existen poblaciones negras en Puerto Rico, el negro cangrejero siempre se sintió orgulloso de su negritud y nos enseñaron a nosotros a sentirnos orgullosos de nuestra negritud. Así que en ese sentido, yo quería saber un poquito más de por qué la gente cangrejera se sentían tan orgullosos de su negritud cuando yo escuchaba a otras personas negras de otros lugares como Ponce, Mayagüez, que solamente se conocía la historia como esclavos.
Inclusive hay un libro escrito por un querido amigo nuestro, en paz descanse, ya desaparecido, el querido compañero también psicólogo, Benny Massó, quien se crió en Ponce, y bendito, cuando uno lee su historia, es una historia de un negro sufriendo. Y entonces yo decía, pero en Cangrejo nosotros siempre nos sentíamos orgullosos de ser negros, mientras que en otros lugares yo escuchaba comentarios como cásate con una blanca para que la raza mejore, cosas que realmente me parecían dolorosas. Yo no soy negro, yo soy brown, yo soy chocolate, pero no negro. Y yo siempre relacionaba eso porque cuando comencé a estudiar la historia de Cangrejo, lo primero que pensé es que obviamente los negros no se podían sentir orgullosos de ser negros, muchos de ellos, porque el color negro siempre está relacionado con cosas malas y con tristeza. Por ejemplo, las brujas se visten de negro. El luto es negro. El gato negro es un gato de brujería. El espiritismo de los negros y la religión de los negros es brujería. Entonces, si tú tienes todo eso desde siempre, pues obviamente tú no vas a querer ser negro. Pero además de eso, porque la historia que me enseñaron en la escuela, y yo estudié en escuelas cangrejeras toda mi vida, era el negro esclavo. O sea, yo nunca escuché en ningún grado hablar de cosas bonitas de la gente negra, excepto en mi barrio, donde mucha gente mayor, amigos de mi abuelo, me daban algunos datitos históricos que a mí, según fue creciendo, me fueron levantando curiosidad. De ahí que cuando llegué quizás a la universidad, allá para los años 60, a finales de los 60 o mediados de los 60, que yo empecé a cuestionarme, pero ¿por qué la historia no habla de los negros y solamente el negro en el cañaveral, claro, sufriendo, el negro sufrido, el negro que no quiere ser negro? Pero más me interesó cuando empecé a leer propiamente historia de como Morales Carrión, como López Canto, toda esa gente. Sí, no, eso es lo que te quería hacer una pregunta, que hablaste bien chévere de cómo la familia misma, que la historia tuya de identidad y de lugar y de visibilidad, que es lo que hemos estado hablando hoy contigo, pero a la misma vez poder conectarlo con, ¿verdad? Juan empezó leyendo de este historiador en los 60, pero fuera de cámara, aunque ahora mismo tú no te estás viendo, pero ahorita yo lo voy a parar el live y lo voy a volver a empezar con el share screen, con ya Lester en pantalla y se va a ver. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no vamos a repetir el programa? No vamos a repetir porque dicen que es un lujo escuchar a Lester. Así que todo lo que ha dicho Lester, la gente te está siguiendo. Gracias. Pero nos miran la cara a nosotros nada más así, escuchando como los buenos estudiantes. A nosotros aquí tratando de resolver los problemas técnicos, lo que no están viendo. No, y entonces ya para los años 60, que yo entraba a la universidad, yo empecé a darme cuenta, pero ¿por qué todo lo que dicen de los negros y del color negro es malo? O sea, hasta la religión que vino de África es brujería. Los negros no querían ser negros, excepto en mi barrio. Todos los demás negros que yo conocía, de Carolina, de Loíza, de Río Grande, en realidad se sentían algo afectados como negros por el color de su piel. Y ahí comencé a estudiar un poquito de la historia para enterarme un poquito de la cuestión negra y por qué en la historia el elemento negro solamente aparecía dentro del mundo de la esclavización. Así que ahí comencé a buscar información sobre cangrejos, San Mateo de Cangrejo. Primero porque la iglesia de San Mateo era muy conocida por nosotros y es una iglesia fundada por gente negra. Exacto. Cuando empiezo, quiero hacer énfasis en ello. Un joven estudiante de la Universidad de Puerto Rico, creo que estaba estudiando su maestría, Gilberto Aponte, un panfletito de Gilberto Aponte
nos orientó significativamente para nosotros comenzar a buscar en el archivo histórico un poquito más de la historia de Cangrejo. Así que yo tengo que, siempre que hablo de Cangrejo, tengo que darle crédito al compañero Gilberto Aponte, porque su lectura, su trabajo nos sirvió de guía, porque coincidimos muchas veces a la misma vez haciendo historia, estudiando la historia, con la única diferencia que él estudiaba historia y sabía de historia, y yo estaba comenzando a estudiarla, y él estaba estudiando su maestría y escribiendo. Así que su librito nos sirvió de guía para comenzar a conocer algo sobre la historia. Lo primero que me interesó fue cuándo se funda el pueblo de San Mateo de Cangrejos. Y se funda el 20 de noviembre del 1773. Esa fue la fundación del pueblo. Pero mucho antes de eso, vamos a comenzar, como se dice, por el principio. Muchos historiadores han dado por sentado que los primeros pobladores de Cangrejo fueron los negros. Y no es así. No es así. Hay suficiente evidencia. En Cangrejo Arriba, que es la parte de Piñones y Loíza, como en Cangrejo Abajo, que es el actual Santurce. Hay suficiente evidencia de que los primeros pobladores de Cangrejo fueron nuestros primeros habitantes, es decir, igneris y taínos. Yo hablé con don Ricardo Alegría en ese entonces, que yo pues nunca me había interesado por estas cosas, y con don Ricardo pude comprobar y corroborar que sí, que los primeros habitantes del sector fueron indios taínos, los primeros pobladores de Puerto Rico. Hay un historiador que dice que hay hallazgos que conecta a los igneris con el territorio, que es mucho antes, pienso yo, que los taínos. Pero don Ricardo también nos hizo la historia. En aquel momento yo siempre éramos compañeros de investigación, el compañero Orville Miller, que siempre decía un blanco y un negro, pero Orville y yo pues, comenzamos a esta investigación y por medio de Orville pues conversábamos con don Ricardo Alegría, y don Ricardo Alegría nos dice que uno de sus primeros hallazgos como arqueólogo fue encontrar en Piñones una tumba de un indio con las manos puestas en esta forma en su pecho y con un hacha. Y eso saca fuera de toda duda de que los primeros habitantes fueron indios taínos. Pero posteriormente, yo diría que para allá para los años 80, 70, 80, unos arqueólogos encontraron mucho cocina y figuras, cosas de barro en lo que se llama hoy Santurce, San Mateo de Cangrejo. Los primeros pobladores fueron los indios, los nativos de esta tierra. Obviamente, posterior a eso, ya para el siglo XVI, en 1500, ya se encuentran en Cangrejo pobladores negros. Primero, en el primer ataque inglés, 1595, Sir Francis Drake invade Puerto Rico. Y obviamente fue derrotado. La historia no habla mucho sobre los negros en ese tiempo, pero ya para el 1598, el segundo ataque inglés, George Clifford, conde de Cumberland, 1598, el segundo ataque, dice lo siguiente: cuando Cumberland desembarca en el Abra de Cangrejo, que es lo que conocemos como la Boca de Cangrejo, sí, lo guía un negro del sector. Ajá. Cuando yo leo eso, me doy cuenta que entonces si hay un negro del sector en el 1500, ya sector para finales del siglo XVI. Es también en esa época donde se le da el nombre de Cangrejos al sector. Y
abundancia del crustáceo que hay en el sector. Y quiero hacer la siguiente aclaración. Casi siempre cuando dibujan el símbolo cangrejero, Ajá. dibujan un buey. ¿Verdad? Y no es un buey, es verdad. un cangrejo. Y el cangrejo es un crustáceo pequeñito, cololocre, que cuando yo era niño, y estoy hablando yo niño para los años o temprana niñez, tendría yo como 9, 8 años, nosotros íbamos detrás del hospital presbiteriano y yo con una lata y mis amigos con una lata la llenábamos de cangrejos pequeñitos Y y se de lo comían. cobitos, Y el se caracolito. Los cobitos, Obviamente, cuando yo era chiquita ahí también, en nuestra playa. eso desapareció. Sí. Tú puedes caminar desde el viejo San Juan hasta Ceiba, hasta Humacao y no encuentras uno. ¿Tú sabes Y dónde antes eso, ¿Tú sabes dónde yo los veo? En la ventana del mar, por la mañana ahí caminando. Cuando hay mucha marejada, hay muchos cangrejos todavía ahí. Esos son, son bueyes. Eso es lo que dice el este. el cangrejo es cololocre, Sí. pequeñito, y no crece más de ese tamaño. Exacto. Es lo que nosotros llamamos la huella cariba. Ese es el cangrejo. Cangrejo es una cosa y el buey es otra. Y siempre la gente dibuja un buey refiriéndose a cangrejo, y el verdadero cangrejo es color ocre, claro y oscuro, y crece pequeñito. Mira, y lo más que nos comemos es el buey, ¿no? Porque Sí. comemos arroz con bueyes, Pero quería tacos de decir bueyes, algo, empanadillas de pero bueyes. quería decir algo bien bonito como simbólico de eso mismo de los cangrejos. Que igual que está la invisibilización de esa identidad tan central, porque además ya mismo vamos a llegar a esa gran batalla, están también las mujeres que son parte, pero tampoco están historiadas, ¿verdad? No está contado ninguno de esos dos cuentos como algo, como tú siempre dices en las reuniones de nosotros, que sé yo, que cualquier niño que se está creciendo ahí, digamos mi hija, que es ahora nacida y criada, ¿verdad? En el sector, ella tiene que reconocer eso como el seño de ese lugar, ¿verdad? De esa geografía, no es solo ese lugar donde nosotros vivimos ahora, sino que carga esa resistencia, ¿verdad? Como una resistencia implícita. Creo que a Lester se le fue la comunicación. Ya vendrá. Pues vamos a seguir hablando, Puchito. Sí, sí. Vamos a seguir hablando aquí, ya que Lester no se vio, pero se escuchaba perfecto. Puedo usarte la grabación. Sí, déjame seguir. Y Juan, ¿quieres leer tu otra cita en lo que Lester puede volver? El momento de los comerciales, Puchi. Nosotros los auspiciadores, gracias a Optical Fiber, creo que lo que pasó con este Facebook Live es que no estamos conectados con Optical Fiber. Es que había que dar el share screen una vez Lester estuviera. Y además que no estamos familiarizados con nuestro nuevo estudio de grabación, creo que lo vamos a descartar, lo vamos a usar hoy, no lo vamos a usar porque tampoco está en el estudio más accesible, no es caro, no es barato. Le estoy escribiendo a Lester ahora para ver si lo vamos a volver a tener, pero estamos saliendo todavía, ¿verdad? Este programa lo tenemos que volver a hacer en vivo. Lo tenemos que volver a hacer en la Volco y esperemos que una vez vaya mejorando lo de la pandemia con ustedes, que ustedes vengan y estén con nosotros y le puedan hacer sus preguntas a Lester y a Orville Miller, que también con la calle Loíza, durante las fiestas de la calle Loíza y después hacían un recorrido del sector, o sea que es escuchar esta historia que nos está haciendo Lester, pero a la misma vez visitando donde todavía nosotros vivimos. Porque esa historia de Santurce es una historia que va de la mano, ¿no? Con esta historia de Puerto Rico atada al progreso, pero siempre en una perspectiva de los barrios que no están en el centro del poder, pero que con la historia... no estoy viendo a ver si él vuelve a pedir entrada. Ok, pues va a seguir Juan con sus citas. Que con la historia, yo voy a seguir con la cita, ¿no? Que con la historia va evolucionando porque Santurce se va a convertir a mediados del siglo pasado en el lugar de nuestro espectacular desarrollo bancario, financiero, de tiendas, de edificios, donde se ponían los abogados ponían oficinas, los médicos ponían oficinas, el hospital Pavía, y como estaba diciendo Lester, ¿no? Posteriormente la parada 21 va a ser una media enorme de la población que vivía. Vuelve. Lester está volviendo. Lester está por ahí
Yay, Lester, estás ¡Hey, de Lester! vuelta, puedes seguir hablando. Ajá, ok. Ok, Entonces, pon la cámara, Lester, pon la cámara también. Bueno, Porque, no se ve de cualquier no, porque manera. cuando estamos en recording aquí, ahora, podemos Ah, sustituir. tú sabes lo que, esto es para nuestros amigos de Pan de Libros y para Lester, que como tú no estás saliendo en la imagen de Facebook, este programa lo vamos a repetir en vivo en la OICO con público para que también ellos te puedan hacer la pregunta. seguro. O como quiera, a la página de YouTube, lo que vamos a pasar a la grabación Zoom. Por eso te digo, Sí. tenemos la grabación Zoom en la que tú estás. Bueno, nada, pero digo, te estamos escuchando. entonces, Sí, entonces vamos a seguir. entonces continúo. Sí, Fíjate que estaba diciendo que ya para el 1598 ya el negro estaba establecido. ¿Pero qué negros eran? Pues eran negros que venían cimarrones, fugados de las islas vecinas, San Eustaquio, San Tomás, Santa Cruz, Barbados, todas esas islas pequeñas al sur de Puerto Rico, que huían de la mano dura de los ingleses y de los franceses, y entonces el gobierno español los aceptaba, les prometía libertad, pero no era una libertad que llegaste y eres libre, no. Los utilizaban primero para debilitar las fuerzas invasoras inglesas y francesas que estaban en el Caribe en esa época, y por otro lado, también los utilizaron para ir poblando poco a poco ese sector que hoy conocemos como Machuchal, Ajá. como Ocean Park, como Isla Verde, que era territorio de mangle, Claro. y de también, selva. y también Cangrejo era selvático. le ponían dos condiciones, ¿no? Que era jurar fidelidad a la corona y aceptar el catolicismo como religión. Entonces, Correcto. Era una fidelidad a cambio de la libertad. Y además de eso, tenían que pagarla. No era de gratis. Era vendida y comprada. Tú tienes libertad, pero entonces tú tienes que trabajar, y con el fruto de tu trabajo, tú vas comprando tu libertad, que no fue nada gratis. Y por otro lado, cada vez que se fugaban, pues debilitaban las fuerzas enemigas, ingleses y franceses, que obviamente estaban ya entrados en el mundo caribeño, y inclusive los ingleses siempre estuvieron pendientes de tratar de apoderarse de nuestra isla. Gracias a que había valentía de parte de los puertorriqueños o de los españoles y negros que estaban aquí, pues obviamente tenían que defender el territorio. Así que el siglo XVI desaparece, pero con un elemento. Ahora voy a traer el tema de Ponce de León, porque en ese momento el hombre grande de Puerto Rico, de la isla de Boriquén, era Ponce de León. Yo a veces pienso, y así se lo comuniqué a la exalcaldesa de San Juan, como se lo he comunicado a otras autoridades con poder en este sentido, que cómo es posible que la avenida principal de la ciudad capital de Puerto Rico, San Juan, lleve el nombre de Ponce de León, cuando Ponce de León fue un traficante de esclavizados, y además de eso, a Ponce de León se le debe el que casi, y voy a usar la palabra casi, desaparecen los naturales de esta tierra, es decir, los indios taínos. Ponce de León casi los exterminó. Y digo casi porque sabemos que en muchas partes de Puerto Rico, como es la montaña, Jayuya, Utuado, por acá por el área Naguabo, Ceiba, todavía hay descendientes directos de los indios taínos, o sea, que todavía esa gente está ahí. Conozco gente que obviamente físicamente evidencian que son descendientes de indios taínos, como yo puedo evidenciar que soy descendiente de africanos. Entonces, así que, ¿cuál es? además de eso, yo no veo cómo elegir una estatua frente a una iglesia en el viejo San Juan a Ponce de León, como aquí se ha tratado a Ponce de León como si fuera un héroe nacional. Exacto. Hay escuelas con el nombre de Ponce de León, hay cooperativas con el nombre de Ponce de León, hay una ciudad, hay montones.
hay una ciudad con el nombre de Bueno, además Ponce. de eso, que es una cosa que yo sé que los ponceños no me quieren mucho cuando digo esto. Ponce, Ponce es el nombre, es una forma oculta Son los de leones. rendirle tributo a Ponce León, porque es Ponce y el símbolo es un león. Sí. Pero que valga, Así que valga. que Son los yo leones, creo que son los leones de Ponce. Y los ponceños son muy orgullosos de los leones de Ponce, sus equipos, y valga que sí, no, que pero la mayoría de sus es una peloteros y sus forma, fanáticos salen precisamente de los barrios como Machuchal y Loíza en Ponce, ¿no? De San Antonio y los demás barrios, ¿no? pero yo creo que en historias Ponce similares. lo disfrazaron, en Ponce disfrazaron el homenaje a Ponce León, porque Ponce era una ciudad que tenía muchos negros y no podían hacerlo abiertamente. Vamos a rendirle un tributo a Ponce León, pero entonces lo disfrazaron. Ponce, símbolo, un león, pero obviamente Ponce de León fue un traficante de esclavizados, mató miles y miles y miles de nativos de esta tierra llamados indios taínos, así que yo no veo por qué hay que rendirle tributo a Ponce de León. Inclusive nosotros los cangrejeros y cangrejeras hemos levantado la batalla para que se le cambie el nombre a la avenida Ponce de León, porque es es una forma atropellante, indigna de rendirle tributo a una persona que fue un asesino. Exacto. Entonces no vemos por qué una avenida tan importante como es la avenida principal de la ciudad capital le rinda un tributo a una persona que traficó con esclavizados. Y yo uso la palabra esclavizados porque dando una conferencia casi siempre todo el mundo habla de esclavos. Sí. Y esta mujer norteamericana negra me dice, Lester, no uses la palabra esclava, porque la palabra esclavo es como si la persona negra aceptara su rol. Exacto. Es esclavizado, porque la palabra esclavizado lo que realmente significa es que fue por la fuerza, en contra de su voluntad. A partir de ese momento yo uso siempre la palabra esclavizado. Así que esa es mi queja sobre mi llamado para que las autoridades estatales cambien el nombre de la avenida principal de San Juan de Ponce León, y a mí me parece que un nombre perfecto sería el del maestro Rafael Cordero o el de Celestina Cordero. Excelente. Cambiarle el nombre de Ponce León por uno o los nombres Celestina y Rafael Cordero, avenida Celestina y Rafael Cordero. También, pero también tú sabes que muchas de nuestras avenidas en calles se llaman de un modo hasta Torrey y de otro modo podemos hacer las dos. Una de una parte y otra de otra. Las historias en Brasil son que la misma calle en diferentes sitios tienen 3 nombres diferentes, pero este no es el caso. Esto sería cambiarle definitivamente. Pero la Ponce de León es desde San Juan hasta Río Piedra. Pero que lo chévere también de nosotros pensar aquí era la avenida principal en un tiempo, era la avenida más importante que conectaba el pueblo de Río Piedra. Primero era el Camino Real y después fue la carretera central. Y de ahí que la escuela superior se llama Escuela Superior Central. Mira, porque era la carretera central. Pero también a alguien se le ocurrió llamarle... No, que me parece importante esta idea de que hemos hablado siempre en el taller Comunidad La Goico, que por la desfortuna que cierra la escuela, por otro lado, ¿verdad? Nosotros hacemos lo mejor que... O sea, ocuparla y nosotros intentar hacer este proyecto tan diverso de diferentes ideas que se encuentran allí, es un buen frente de lucha precisamente para resignificar la ciudad, como hemos hablado de resignificar. Óyeme, yo como bestia, yo no conozco un frente de lucha mejor que el que tenemos en la Escuela Goico. O sea, yo no conozco un frente de lucha como el que tenemos en la Escuela Goico. Yo los escucho a ustedes y cuando voy a las reuniones, lo que siento es un orgullo de yo decir contra, yo pertenezco a este pequeño grupo que están haciendo una tarea tan y tan importante, y ojalá que la gente lo valore como deben valorar el proyecto Escuela Goico, Comunidad Goico, porque es un proyecto, yo diría, precioso, y el cual yo me siento entusiasmado de pertenecer
a ese colectivo de trabajo. Pero lo importante de la conversación de hoy es esto mismo, que es honrar un legado, porque no viene de la nada, que el espacio está significado por tanta, no solo la historia que a ti te apasiona y a nosotros críticamente nosotros queremos ayudar a reescribirla, ¿verdad? Desde lo que nosotros hacemos con las palabras, que es lo que nos toca en nuestras profesiones. Seguro. A nosotros. Bueno, fíjense que en los libros, las acciones. Las palabras. Un hermoso lugar que ¿no? Y está en la misma competencia feroz, ¿no? Del capitalismo global. La hubiesen convertido en un hotel rápido para sacarle dinero. Lo demás. Sí, o un shopping pequeño. O un shopping, ¿no? Y valga que entonces, fíjate que es parte, entonces se convierte en nuestra incidencia en la historia, ¿no? Porque la historia de la calle Loíza y la historia de Santurce es una historia muy larga, muy compleja. Elementos que dejan claro el racismo que había y que hay todavía en Puerto Rico. Sí. Que eso hay que recalcarlo. O sea, el negro no está invisibilizado porque sí, está invisibilizado como un elemento racial. Claro. De que esto hay que eliminarlo. Inclusive, Puerto Rico es claro que en Puerto Rico ha tratado durante toda su historia de crear una isla descendientes de piel clara hasta pagaban para que no los vincularan con familias negras y simplemente eran afrodescendientes de piel clara, porque el español violó a la africana. No uso el término mulato porque viene de mula, pero era esa mezcla de lo que pero no es blanco, es la mezcla de un español, mujer blanca española, era prácticamente. Entonces, el elemento de que todavía esa avenida lleve el nombre de un asesino y que lo glorifiquen como lo han glorificado, hay hasta cooperativas con el nombre de Ponce de León, escuelas, no solamente en San Juan, sino y en Cangrejo, en Ponce, en Mayagüez, vamos a encontrar una escuela Ponce de León, hasta en la montaña vamos a encontrar escuela con el nombre de Ponce de León. Así que yo diría que el siglo XVI... Estamos en una excelente oportunidad para dejar de hablar de Ponce de León y hablar entonces, ¿no?, de los maestros y las maestras Cordero, cuyo nombre tú propones, ¿no? Explícanos un poco, ¿no? Háblanos de ella. ¿Cuál es su importancia para la historia de esta comunidad de Santurce? Mira, tanto Celestina como Rafael, su aportación es por mucho más significativa que lo que hizo Ponce de León. O sea, si uno compara, o sea, fueron educadores de blancos, de mulatos, de negros, y todos sobresalientes. Gran parte de los héroes de San Juan y de los grandes literatos de San Juan son producto de Celestina y de Rafael. El maestro Rafael. Y tú sabes dónde yo encontré una avenida que lleva el nombre de Rafael Cordero. ¿Dónde? En Caguas. En Caguas. Mira, los cagüeños a la donde Rafael Cordero, donde Rafael Cordero no montó su escuela, donde él montó su escuela fue en el viejo San Juan. Exacto. Sin embargo, en Caguas hay un monumento a todas las figuras negras y hay una avenida que se llama Rafael Cordero. Por otro lado, me duele y casi a veces se nos olvida, yo nunca he visto un monumento ni una calle a nombre de Celestina. No. Cuando fue una figura sumamente significativa, pero tenía otro defecto, que además de ser negra, era mujer. Y otro defecto. Y las mujeres. Que Alejandro, Oyer cuando pintó ese cuadro. Alejandro Tapia. Oyer cuando pintó el cuadro, ¿no?, de Maestro Cordero, donde está Alejandro Tapia, es uno de los niños, ¿no? Celestina no aparece. No.
No, Celestina no aparece en nada. Sí, sí. O sea, las mujeres en la historia de Cangrejo están totalmente invisibilizadas. Si el negro está invisibilizado, las mujeres están doblemente invisibilizadas. Claro. Y esta es Y nos toca a nosotros empezar a rebuscar. Sí. Y una oportunidad para las nuevas generaciones que ya no tienen por qué, ¿verdad? Seguro. Seguir perpetuando esto mismo que nos ha mantenido en desconocimiento y perpetuando esas ideas de que a quién le estamos rindiendo tributo y por qué. Y valga entonces también lo significativo que son Celestina y Rafael Cordero en las relaciones laborales y las relaciones culturales de la ciudad de San Juan y la ciudad de Santurce, ¿no? Donde... No, y yo estoy bien entusiasmado. Por un lado son signos, por un lado son esa clara muestra del mito sobre el cual se montó la esclavitud, ¿no? De la carencia de humanidad de parte de los africanos, ¿no? Esclavizados o no. Por otro lado, la laboriosidad, ¿no? La laboriosidad, el trabajo, el esfuerzo en el cual el amo blanco o el descendiente del amo blanco es parte, ¿no? Con quien yo tengo que negociar. Seguro. Sí, esa relación no cambia. Por la abolición de la esclavitud no cambia esa relación de que yo entonces ahora como persona libre, ¿no? Para ganarme el pan como quiera tengo que, ¿no? Bregar con esa relación de poder que se sostiene, ¿no? Quien tiene el dinero, y en el caso de los españoles, el trato era igual si tú eras negro, era igual si eras libre o eras esclavizado. El trato era el mismo. Sí. O sea, no había, la única diferencia es que al libre tenía un poquito más opciones, pero en cuanto al trato era similar. Así que yo diría que termina el siglo XVI y ya en el siglo XVII todos los manglares de Cangrejo empiezan a ser poblados por los negros que vienen huyendo de la isla, de las islas vecinas, y negros que vivían, muchos de ellos ladinos, y decimos ladinos, negros que habían sido criados en España y dominaban el idioma y habían venido con grupos de españoles en la conquista y estaban ubicados en el Viejo San Juan. Poco a poco, cuando el Viejo San Juan, la isleta de San Juan se fue llenando de gente, de españoles, ya hacía difícil la convivencia en ese pequeño islote de españoles con negros. Por lo tanto, los negros fueron sacados de la isleta y puestos en otro sector manglar que hoy conocemos con el nombre de Puerta de Tierra. Si nosotros miramos fotos antiguas de Puerta de Tierra, todavía en el siglo XVIII Puerta de Tierra era mangle, igual que Cangrejos, mangle. Incluso yo vi una foto de finales del siglo XVIII que se ve aérea, parece, pero se ve todo el caño muy bonito y por lo tanto podíamos decir que había una forma de que los negros fueran poblando el sector. Por eso encontramos en Cangrejo. Lete, para también dar una perspectiva, ¿no? Las naves inglesas entraron, ¿no? por el Abra de Cangrejo, pero también entraron por la más pequeña, por donde estaba la peña del perro, también entraron por ahí. Por el condado. O sea, esos eran sectores navegables para esas embarcaciones. Sí, mira, incluso para que tengamos sentido, lo que llamamos hoy agua, que es la transportación marítima por los caños, hubo en Loíza tres extranjeros, uno de ellos apellido Quigley, que ya habían hecho todo, establecer comercio a través del caño desde Loíza hasta la bahía de San Juan. Pero además de eso, los indios caribes, yo recuerdo que en una lectura que hice, los indios caribes que atacaban constantemente al ejército español y que mataron a la cacica Loaiza. La mataron porque se casó con un español. Y atacaban entrando por los caños,
navegables y atacaban la ciudad de San Juan. Así que eso te da indicio de que los caños eran navegables. Navegables. Sí, bueno, Y los indios caribes fueron indios completamente belicosos en el sentido de defender el territorio caribeño. sí, no queremos aquí a esos extranjeros. Resistentes, ¿no? Y los indios caribes constantemente atacaban las guarniciones españolas. Así que consta que durante los primeros años de conquista, siglo XVI, etcétera, esos indios siempre estuvieron atacando no solamente a Puerto Rico, sino República Dominicana, Quisqueya, sí, y Cuba. Así que transcurre el siglo XVI y ya en el siglo XVII podemos decir que Cangrejo comenzaba a poblarse tanto por los negros que habían salido de la ciudad capital, de la isleta de San Juan, a Puerta de Tierra, y de Puerta de Tierra, los territorios más allá del puente de San Antonio, que es donde está hoy ubicado el Club Náutico. Eso, ahí estaba el puente, porque esa es el puente es lo que une la isleta de Cangrejo con la isleta de San Juan. Y ahí había un puente militar para defender la isla. Pero también Cangrejo se va haciendo bien importante, sumamente importante, porque varias de las invasiones inglesas entraron por el habla de Cangrejo. Por lo tanto, Cangrejo se convirtió en un elemento que había que proteger para pasar o parar las invasiones. ¿Quién mejor que poner de frente a los negros? Si entran por ahí, están los negros en Cangrejo. Así que era una doble beneficio para los españoles. Primero, de venderle la libertad. Segundo, porque por ahí entraban las invasiones y los negros servían de freno antes que llegaran a la ciudad capital. Así que termina. Para el siglo XVII, Cangrejo se convierte, por los negros que habían llegado de las islas y los que habían venido de Puerta de Tierra, que eran muchos de ellos ladinos que dominaban el idioma y estaban ya españolizados, se convierte en un territorio habitable y bien productivo en términos agrícolas. Y fíjate que era bien productivo, que con la producción agrícola de cangrejos en ese entonces, siglo XVII, los negros pagan su libertad. Pero además de eso, son los que producen alimentos para la ciudad capital, para la isleta de San Juan. Exacto. Así que la importancia de Cangrejo aumenta y los españoles empiezan a darle una importancia. Pues mira, sin comida, si hay un gran asedio inglés o francés, los negros están produciendo. Tienen Son la primera línea de defensa. Fíjate, Lete, vamos, quiero... No fue un acto. Sí, Juan. Sí, quiero entonces ir al momento en que tú hacías referencia cuando hablábamos, ¿no? Pero Puchi me dice una cosa aquí que no lo voy a aceptar. Precisamente esa población, entonces, cuando la otra invasión de 1797 de los ingleses nuevamente, ¿no? 2 siglos después de la de Francis Drake, donde el historiador lo que menciona es que un negro lo guió. Aquí la batalla del 97, pues una batalla muy conocida por precisamente la participación de las milicias de Cangrejo en la defensa. Voy a eso. ¿no? Fíjate que llegamos al... Sí. Sigue tú, no, si quieres leo de lo, pero habla tú mejor. Sí, no, mira, llegamos a este siglo y en el 1729, ya estamos en el siglo XVIII, ¿no? Sí. 1729, se funda la iglesia, la ermita de San Mateo en el 1729. En el 1759 al 60 es que se funda las milicias de los morenos de Cangrejo por don Pedro Portijo y los más grandes en toda la isla, solamente por personas negras, de 120 hombres. 1759.
59 al 60. Es esa milicia, la que va a tener mucha acción en la batalla del 97. Pero antes de eso, esa milicia, como le llaman ellos, morenos de cangrejo, primero que para pertenecer a la milicia tenías que ser un negro libre. No podías ser un negro esclavizado. Tenías que ser un negro libre o liberto. Número 1. Y esos negros, junto con otro descendiente de negros, le llaman un mulato Miguel Enríquez. Miguel Enríquez, con 55 negros más del sector, la corona lo autoriza para expulsar a los ingleses de la isla de Vieques. Y Miguel Enríquez, con 55 negros más del sector de las milicias de morenos de cangrejos, expulsan a los ingleses de Vieques. Y es claro que si Vieques es hoy parte de Puerto Rico, los negros cangrejeros y el sanjuanero zapatero Miguel Enríquez, que era un corsario, expulsaron a los ingleses de Vieques y hoy Vieques es parte de Puerto Rico. Así que esa es otra que estamos ahí para sacarlo del mundo de la... El primer éxito en la serie del Caribe de los cangrejeros. En la serie del Caribe, los cangrejeros liberaron a Vieques. Sí. Entonces, fíjate que ese mismo ejército de negros y ese mismo capitán de las milicias de morenos, don Pedro Cortijo, es que en el 20 de noviembre del 1773, reciben notificación de los reyes de España dándole a Cangrejo el título de partido. Decir partido en aquel entonces era lo mismo que hoy llamamos un pueblo. Y entiendo entonces que San Mateo de Cangrejo se convierte en el 13º partido de la isla de Puerto Rico. El 13º. Wow. 1773. Es decir, que San Mateo de Cangrejo, fundado por negros, es uno de los primeros 13 pueblos fundados en Puerto Rico. Y es decir que pero además en el 2023 de eso, cumple entramos, 150 años. Sí. En el 2023 San Mateo de Cangrejo cumple 150 años de su fundación como pueblo. 1773. 73. 1873. 1973, van 200 años 250 años. Bueno, vamos correcto. a 250 años de su fundación. 200. Aproximadamente, para no ser exacto. Sí. En esa entonces ya fíjate que el ejército de negros se funda en el 1759 al 60. Exacto. Pero para el 97 ese ejército es bien poderoso. Intervienen significativamente en las batallas que se van a dar con la invasión del 97 de George Clifford, conde de Cumberland. George Clifford, Ralph Abercrombie. Ralph Abercrombie es el que invade en el 1797 la isla de Puerto Rico. Yo siempre, lo que pasa es que siempre tengo en mente el de George Clifford, porque mi padre se llamaba Clifford. Mi padre se llamaba Clifford Preston Nurse. Entonces siempre tengo el nombre de mi papá en la cabeza, pero no, es Ralph Abercrombie en la batalla del 97 quien invade a Puerto Rico. Son 7,000 ya tropas, ahí el ejército... Con una tropa enorme. ¿No? Dicen que habían 7,000 militares. Sí, porque viene sobre 7,000 militares y un montón de naves. Wow. Por lo tanto, esa invasión fue bien importante. Pero hay una cosa bien importante. El ejército de negros trabaja y ataca. Muchas veces, siendo una minoría, atacaban de noche primero porque era un ejército que era el que conocía mejor los manglares y la selva cangrejera. Por lo tanto, tenían conocimiento de todo el sector. Y fueron ellos los que atacaron muchas veces de sorpresa y en forma nocturna en el Monte del Olimpo, que es lo que conocemos hoy como Miramar. Miraflores, que esa isleta desapareció y se convirtió parte de Isla Grande. Exacto.
a Cangrejo arriba y Cangrejo abajo, atacaron, y gracias a ellos, Josh Abercrombie tuvo que salir de Puerto Rico huyendo. Fue tan tremenda la huida que dejaron cañones, dejaron todas las armas tiradas, regadas, porque gran parte de las batallas se dieron en Martín Peña. Ajá. Era territorio cangrejero. Fíjate que Abercrombie, donde se establece, es en la parte alta de Cangrejo, lo que lo conocemos como la Loma del Ceboruco, que es Waldo Conde Arriba. donde está la iglesia, hasta allá, hasta el caserío de las casas, que es la avenida Eduardo Conde. Entonces, y se estableció donde lo que hoy día es la Universidad del Sagrado Corazón. Ese fue el campamento que se estableció. Y ustedes saben que eso está bien cerquita. Cuando tú miras, eso está bien cerquita de Martín Peña. Y fue en Martín Peña donde verdaderamente salieron huyendo. Pero miren lo que ocurre. Con todas las armas cañones, que yo entiendo que son bronce, que dejaron los ingleses, se derritieron para hacer la estatua de Juan Ponce de León en el Viejo San Juan. El dato lo recojo de mi querido amigo historiador Juan Justi, que ha hecho tremenda investigación sobre la batalla del 97. Con los cañones derretidos se erige la estatua de Ponce de León en el Viejo San Juan. O sea que eso es más bochornoso todavía. Yo propongo que no solo tiremos la estatua, sino que la refundamos para hacer otra estatua. Seguro, una estatua a don Pedro Cortijo, capitán de la milicia de los negros cangrejos. Y de una vez a Rafael y Celestina, y les hacemos tres estatuas. O el maestro Cordero o a Celestina, o una estatua con los dos hermanos Cordero. Me parece que sería excelente. Pues Óyeme, yo no conozco. Sigue, que acompañe. Yo no conozco ninguna. Sigue tú, Lester. Yo no conozco ninguna estatua en San Juan del maestro Cordero. No. Y por eso, y una que acompañe. Y de Celestina menos. Y hacen Y de falta. Celestina menos. Y hacen falta estatuas simpáticas que acompañen la de Catalina Tite Cureta Alonso, que simpáticamente está sentada ahí en la Plaza de Armas, ¿no? Oye, que es una de las estatuas más bellas que yo conozco. Colón tampoco fue un nene de teta. No, es otro día, Lester, otro pan de libros donde te podamos ver la imagen, porque hoy nosotros así como nenes chiquitos escuchando a Lester, partes de la historia que no conocíamos tampoco, muchas de las partes, ¿verdad? Porque no solo es compleja, sino ese tejido que haces de nuestra geografía y de lo navegable y esa conexión que tenemos que ciertamente... Yo tuve la dicha de toparme con dos compañeros historiadores que me han orientado muchísimo. Uno, como dije primero, el pequeño panfletito sobre San Mateo de Cangrejo de Gilberto Aponte, y obviamente los trabajos de ese gran compañero historiador, Juan Justi, que me parece que ha hecho un excelente trabajo sobre la invasión del 97, y muchos datos los he recogido, aunque parte del archivo histórico, pero mucho del trabajo que hizo Juan, que me parece que tenemos que darle mucho lectura a ese trabajo del compañero Juan Justi. Y Juan Justi también es otro amigo que ha trabajado arduamente en la comunidad de Río Piedra en estos últimos 20 años. Debemos hacer un junte con Juan Justi en Taller Comunidad La Boico y ahí hacemos y recrear. No, yo creo que sería excelente, porque yo he participado, por ejemplo, nosotros celebramos los 200 años de la invasión de Abercrombie a Cangrejo del 97 en el 87 o el 97, porque Juan, que siempre ha sido un trabajador comunitario, hicimos la actividad en Piñones con la gente de Piñones. Fabuloso. Puerto Rico no olvida la aportación de los negros en la invasión de Abercrombie a Cangrejo. Y eso siempre llevo en mi cabeza el nombre de Juan Justi, porque como historiador ha hecho
tremendo trabajo y debemos invitarlo a la Sí, Goico porque sí. además de eso, Juan Justi siempre ha estado ligado a la Exacto. historia de Cangrejos. Mira, Lester, nosotros siempre nos gusta terminar el pan de libros con un poema de algún vecina, vecino o vecine. Y hoy, Pero además todavía de nos que falta, hemos hablado mucho de... todavía nos falta. Nos falta, Sí, nos nos falta. falta. Sí. Vamos a tener que Nos seguir. quedamos en deuda, tenemos que hacer otro programa o con Juan, pero también vamos a hacerlo el próximo en la Goico. Nos excusamos con nuestros queridos Facebook escuchas, Facebook, Esto sale en Facebook Live, pero hoy fue realmente como un programa de radio donde nos escuchamos. Y todavía nos queda siglo XVIII, Y nos queda 19 siglo y 20. XVIII, nos queda, siglo XIX Yo y el propongo, XX. yo propongo, Lester, que hagamos la segunda parte. Si vas a estar como dentro de 2 semanas, podemos vernos en la Goico y nos vemos los 3 juntos. Pues seguro, ¿Verdad? seguro, yo soy Goico, Sí. Sí, yo por soy eso. Goico. Vamos, Pero vamos. quería señalar que el siglo XVIII y el siglo XIX y el XX, siglo XIX y XX son bien importantes Claro. porque fíjense que en el siglo 1800, siglo XIX, hay una represión contra el negro porque tenemos que leer, nada más que se le van a parar los pelos si leen el Código Negrero del gobernador Juan Prim. Wow. Óigame, eso te dice el profundo racismo y la deshumanidad que tenían los españoles. Por eso yo siempre, y esto lo digo sin que me quede nada por dentro, como persona negra, perteneciente y descendiente de africano, yo desde chiquito sé, porque mi abuelo y la gente de la 21, que es el barrio cangrejero donde yo me crié, me enseñaron que que nuestra madre patria es el continente africano, que no puede ser España, porque España trajo a nuestros ancestros como esclavizados y nos maltrató. Todavía al día de hoy podemos ver el maltrato reflejo en toda la cosa española. Por tanto, abuelo me decía, es que España no puede ser la madre patria de nosotros los negros. Esa gente nos hizo sufrir, nos trajeron como esclavizados. Mi abuelo me contaba de su papá, porque mi abuelo nació en el 1885. Por lo tanto, mi abuelo tenía bien claro la historia de sus antecesores como esclavizados. Aunque muchos de ellos eran libres, pero sabían de que en Cangrejo, un pueblo donde incomprensiblemente en esa época era mayoritariamente formado por negros libertos o libres. Mientras que el resto de Puerto Rico no había ningún lugar donde la mayoría de los negros fueran libertos. Exacto. En todo lugar en Puerto Rico, los negros, en su mayoría, en cualquier pueblo, eran la mayoría esclavizados, excepto el Cangrejos. Así que todavía nos queda Pues, mucha historia. Nos queda mucho, Y antes de mucho, terminar, mucho, antes de mucho. Pero terminar, ¿sabes lo Puchi bueno, Juan, Lester? quería señalar, Quería señalarle sí. un chipitito más, que es que también me enseñaron que nunca íbamos a ser santurcinos. Ajá. Y le voy a decir en la próxima parte 2 por qué no somos santurcinos y rechazamos el nombre de Santurce para llamar al pueblo de San Mateo de Cangrejo. Muy bien. Pues vamos a dejar esa pregunta en el aire. Tenemos nuestro próximo programa. Parte dos. Parte 2 en 2 semanas, el lunes que viene no, el de Seguro. arriba. Vamos a hacerlo en la Goico para que salgamos los 3 en cámara, porque aquí Seguro. mirar a Puchi Juan en la carita y escuchar a Lester en el audio. Pero está Y bueno porque a mí me gusta mucho la radio y en la Goico esperamos hacer radio. Y también me gustaría entonces, pues, cuando entramos a la historia de los siglos XIX y XX, entrar a toda esta gente que va llegando también a nuestro barrio, de diferentes lugares al barrio, Seguro. en la proyección económica. Yo tengo fotos que las podemos traer también si es posible presentar alguna foto. Nos ayudan Mariano y Tito, podemos proyectar vivo, las fotos y los mapas. Podemos hacer Seguro. Muchas cosas, ¿no? Y lo traigo porque Tite Curet Alonso es uno de esos hijos de Guayama, ¿no? Que se muda a Barrio Obrero. Mira, hay muchos hijos de Guayama, y de Mayagüez que vinieron bien jovencitos y después se convirtieron, como yo di una conferencia de otro compañero guayamés, que es don Ernesto Vigoró, que yo siempre cuando voy a darle una conferencia en Guayama sobre él, que en Guayama no lo conocía, pero don Ernesto Vigoró, un amigo de mi abuelo, músico, fue el que fundó la Escuela de Música de Luis Llorén Torres. Wow. Y era compositor de danzas y muchas de ellas cangrejeras.
inclusive hizo un número de salsa que lo canta Andy Montoya, se llama El Son de Santurce. Es de él. Es de don Ernesto Vigoró, pero también Mario Hernández grabó muchas composiciones de don Ernesto Vigoró. Pues eso y lo entonces podemos poner ese día. Pues tenemos vamos mucho a ver. material para la parte 2, Sí, para hablar vamos. un poquito de no, es que yo creo que Lester, de la conversación de hoy, yo creo que podemos hacer una serie, olvídate pan de libro, hacer una serie. Pues ya ustedes saben, óyeme, el orgullo, me sentí bien, me estoy gozando todo esto porque yo soy de corazón y ustedes son también de corazón, somos Goico. Somos Taller Comunidad La Goico. Y de eso seguiremos hablando con Lester Nerd en una próxima ocasión aquí en Pan ya de tenemos Libro. la cita, el lunes que viene no, el de arriba. Yo por poco estuve muy tentado de traicionar a Puchi y leer algo diferente de lo que vamos a leer ahora, porque quería leer como poema la bella canción Testigo Fui de Tite Cureta Alonso, que rinde tributo precisamente a esa defensa y esa participación en esas batallas, en todas esas batallas, porque las funde todas metafóricamente, llamándola la batalla de los holandeses, ¿no? Cuando hace referencia realmente a todas, ¿no? Pero no, vamos con nuestra vecina, con Mayra Santos, narrando lo que sería en parte su visión de estas historias prospectivas en otro momento. Pero tenemos que decir que también traemos a Mayra hoy, que Lester ya está enterado, pero para nuestro público, Mayra Santos y su compañero y los colegas Jessica Gaspar y Modesto Lacén lanzaron una serie de documentales de la afrodescendencia y empezaron ya, y están en WIPR, pero yo creo que también accesible online, así que lo vamos a postear también en Taller Comunidad La Goico como Mayra. Me dicen que el primer capítulo sale. Me dicen que el primer capítulo sale este domingo a las 6 de la tarde por WIPR. Exacto, lo que vimos fue el adelanto de la conferencia de prensa. Así que todo el mundo pendiente, porque ahí, Lester, es una gran manera de seguir visibilizando esta historia nuestra negra de Puerto Rico. Igual que el proyecto Goico, el proyecto de los compañeros afroantillanos, es un proyecto precioso también. Dale. Así que hay que apoyarlos. Pues de su primer libro de poemas, Anamu y Manigua, leemos De chiquita. De chiquita, mami cargaba calderos de arroz hasta la fonda del padre en Carolina, padre triturador, cocinero para obreros, que la miraban con una construcción de metemiedo. Mami corría regresando descalza, envolviéndose las trenzas y la carne de invisibilidad. Ella no quería volver a la barriga recurrente de mi abuela, no quería prender el fogón, llegar tarde a la escuela, dormir en cajas de bacalao temiéndole a los ratones. De chiquita, mami creció hasta ver a la casa de los Velázquez en Carolina. Allí limpiaba pisos, baños, hacía comidas para pagarse 2 años de universidad. Se licenció de maestra, se fue a Naranjito y volvió al área para casarse con Juan Santos, maestro y pelotero de Sábano Abajo, hombre bueno. Abuela se lo dijo, cásate, ese muchacho te espera. Y el día de la boda en Carolina, ella corría regresando por dentro, envolviéndose el pelo y la carne de invisibilidad. No quería barrigas recurrentes, aunque fueran planificadas en matres ortopédicos, no quería fogones eléctricos ni manuales, ni llegar tarde a la actividad alguna en ombligos o salones. Los niños escolares le gritan, ¡misifebres!, mientras ella se recorre pabellones en pecho y plancha nubes rojas todos los días. Nubes que la transforman en la invisible, en la negra dura y tierna que regresa en Mariana. Y esto fue... ¡Qué lindo, qué lindo! Bello. Esto fue Pan de Libro de Taller Comunidad La Goico. Con Lester Nurse y con Puchi Juan en pantalla, Lester en el oído y pronto nos veremos los tres en 2 semanas. Lester trayéndonos esas voces ancestrales a pesar de que no se le veía el rostro. Gracias, Lester. En un programa de la invisibilidad, el Zoom o el Facebook Live o la poca tecnología, educación tecnológica que tenemos Juan y yo. Pero Lester fue visible por su voz. Eso. Ahí está. Gracias, hermanos. Y me sentí agradecido y honrado de esta actividad. Pero se repetirá. Se va a repetir. Parte 2. Se va a repetir porque esa es parte de nuestra misión. Hasta pronto. Encantados. Saludos, hermanos. Hasta la próxima. Ahí nos fuimos y aquí nos fuimos.
y nos vamos, nos tenemos que ir de aquí. Espérate, no te tienes que ir del meeting todavía. Adiós, Lester, y nos vamos al... En el live. Estamos en el live todavía, No, vea aquí. No. a Facebook, en live video. En live video.